Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esta es la segunda parte del laboratorio en el que estamos creando una API en .NET. Bien, ya hemos creado en la primera parte, que te la voy a dejar en la descripción del vídeo, una API con el contexto que hace de todas las operaciones del CRUD, con el contexto eh, de Dapper. Pero ahora tenemos que utilizar un contexto diferente. Un contexto en el que yo en realidad soy un programador frontal en Angular, pero bastante inquieto y que me gustan otros lenguajes y hacer API en varios lenguajes. En el canal verás Golang, Python, PHP con Laravel, Symfony, Node.js en JavaScript con TypeScript, verás APIs de todo tipo. Pero yo no me dedico profesionalmente a programar en .NET. Otros compañeros en la oficina y en otros lugares sí lo hacen. En realidad, Entity Framework lo ven como algo que ralentiza, quizá en algunas ocasiones, el renderizado de resultados y, bueno, y con otros inconvenientes que le ven. Yo te recomiendo que lo aprendas porque en la industria es muy utilizado Entity Framework. Bien, viene bastante bien aprenderlo y una vez que lo aprendas, como yo que estoy en el proceso, saca tus propias conclusiones. Yo todavía, las mías, no sé lo bastante como para darte una conclusión acertada. Ok, entonces sin más, vamos a comenzar. Bueno, tenemos aquí nuestro proyecto, tenemos aquí compilándolo. Bien, de momento lo tengo con Watch, que es el Hot Reload de .NET. Bien, te recomiendo bastante que sigas la primera parte del curso, ya que habíamos creado un controlador de clientes, un contexto de Dapper, bien, donde teníamos varios métodos dentro de nuestras clases, un DTO y unos modelos, una cadena de conexión en app-setting.json. Habíamos configurado las políticas de CORS para poder consumirlo desde Angular, React y Vue. Perdón. Y luego un environment para dev y un environment para prod. Habíamos también cambiado cómo iniciábamos. En este caso yo había modificado esto a 5000 y 5001. Bien, entonces te recomiendo que sigas la primera parte antes de hacer nada más. Bien, entonces vamos a crear nuestro contexto con Dapper. Ok, en primer lugar, vámonos a Data, bien, donde creamos nuestros contextos y vamos a crear un nuevo archivo que se llame, bueno, dije con Dapper, en realidad vamos a crear con Entity Framework y vamos a llamarle Data Context if, que es Entity Framework.cs. Ok, entonces aquí, en este caso, vamos a crear una nueva clase dentro de un namespace que ya existía y este namespace era Clients Data. Bien, pero vamos a tener que estar trayéndonos desde Entity Framework, Entity Framework Core. Entonces vamos a decirle using desde Microsoft.entity Framework Core. También quiero estar utilizando desde Microsoft extensions.configuration. También queremos estar utilizando nuestro modelo. Nuestro modelo venía de clients, models. También quiero estar utilizando Sudin, así una mezcla entre Linux y algo muy típico de Windows y Microsoft, que es C#.net, Sudin. Ok, y vamos a traer también a System, punto reflection, punto emit, bien, y luego vamos a estar trayéndonos con System Configuration. Yo creo que con estas para crear nuestro contexto valdría. Vamos a crear nuestro namespace, que en este caso va a ser clients y el nombre del modelo, el nombre del directorio en el que se encuentra este archivo, que es data. Y aquí vamos a crear una clase pública. Vamos a darle un poquito de espaciado a esto, que se va a llamar data context dapper no y f. Bien, de esta manera. Ok, vamos a crear una propiedad privada que va a ser tan solo read only y
por convención, imagínate que esta propiedad la necesitas utilizar 300 líneas más para abajo y no sabes si es read only, si es privada o no. Bueno, por convención lo vamos a poner con un subguión. Bien, config read only y va a ser de tipo iConfiguration. ¿Ok? Y vamos a crear un constructor que va a ser en el único lugar donde se pueda estar modificando esta propiedad de read only, data context if, que espera un parámetro config que no es el mismo que config. Con este config, que es un parámetro que puede ser cualquier valor, yo voy a estar dando este valor a esta propiedad. Dentro de este constructor que vamos a crear, este config también, como yo quiero dar este valor a esta propiedad, este valor también tiene que estar tipado, obviamente, del mismo valor que la propiedad iConfig y configuration. Entonces esta propiedad config va a ser igual a config, hemos quedado, ok, y hasta aquí todo bien. Vamos a crear, porque aquí tenemos que crear una entidad que sea equivalente a nuestra tabla de SQL Server. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a crear una propiedad pública virtual, bien, que se va a llamar dbset, bien, y esta va a estar tipado con nuestro modelo, bien, ya que nuestro modelo es client en singular, y estamos utilizando aquí models, por lo tanto podemos decirle que va a ser de tipo client, y yo lo voy a estar llamando clients, o sea, estoy creando una propiedad pública y virtual llamado clients en mayúscula, que va a ser un modelo de tipo client, y también va a tener unos métodos get y set de esta manera, ok, y vamos a generar un método que tan solo con protected, y esto imagino que es igual que en PHP. Protected es un método que no es ni público ni privado, o sea, público lo puedes utilizar en cualquier clase, privado tan solo en la clase en la que te encuentras, y protected imagino que será en una clase que extienda de otra clase. Por ejemplo, aquí client controller extiende de controller base, que tiene unos métodos privados que client protegidos, protected, que client controller puede usar porque extiende o hereda de controller base. Ok, entonces de esta manera protected, este método que va a ser override, no va a retornar nada, y yo lo voy a llamar on configuring, configurándolo, y va a tener una propiedad llamada options builder, bien, que va a ser del tipo db context options builder. Aquí lo tendríamos. Ok, bien, perfecto. Entonces ahora este método lo único que va a hacer es lo siguiente: va a hacer una comprobación, porque esta propiedad este parámetro puede ser nulo. Entonces yo quiero decirle si es de este parámetro, su método es configure, bueno, no nulo, en realidad aquí de al tipar options builder de esta clase, options builder tiene dentro una propiedad que retorna un booleano que es isConfigured, o sea, la configuración está hecha, puede retornar un true o un false. Si la configuración no está hecha, el símbolo de admiración, yo quiero hacer lo siguiente: de options builder, bien, vamos a intentar un poquito, quiero que estés utilizando un método que es useSQLServer. useSQLServer espera un parámetro que es config.getConnectionString, y aquí en data context upper tendríamos nuestra propiedad que viene de app settings JSON. Ok, entonces default get connection string, y aquí espera la propiedad de la conexión que es default connection. Bien, ok, una vez tengo esto, lo que yo puedo decirle es esto, o sea, en este momento estoy conectado. Si la configuración no está creada, lo que estoy diciendo es usa esta cadena de conexión para hacer lo siguiente: options builder, bien, options builder, quiero enable
retry on failure. Failure. De esta manera. Bien, y aquí, si te fijas, estamos abriendo un paréntesis y no lo estamos cerrando. De hecho, si lo cerramos aquí, tenemos algún tipo de cuestión. En realidad, sí debería de cerrarlo aquí. Y me di, tengo 5 problemas de golpe. Y vamos a ver qué tendríamos. Dice, no se encontró el miembro adecuado para validar clients. Bien, clients. ¿Dónde hemos puesto clients aquí? Bien, aquí, bueno, eso no te preocupes de momento, todavía no habré llegado. Entonces vamos a corregir la sintaxis. Override void on configuring. Bien, retorna este tipo de datos. Si options builder, su propiedad is configure. Bien, options builder use SQL server config get connection string. De hecho, aquí me sobra un paréntesis y creo que ese va a ser el tema que tiene. Ok, ahí estaría. Y de hecho, si lo tengo bien, ahora sí me debería de ofrecer ese método para ver si lo hemos retry on failure. Quiere decir que si no hay una configuración, entre con el método SQL Server, utilice mi cadena de conexión, bien, y en caso de que falle, habilitamos el método repetir en caso de fallo. Así se llama este método. Habilitar repetición en caso de fallo. Falla al conectarse, falla al usar esta cadena de conexión. De nuevo, vuelve a probar. ¿Ok? Bien, entonces aquí tenemos un configuring y dice data context dapper, db context no se encontró ningún miembro de código para clients. Bien, vamos a terminar nuestro contexto de esta manera. Vamos a crear aquí otro método, ya que onConfiguring, esto debería de estar bien ya. De hecho, enable on failure y vale. Bueno, en este caso vamos a crear una propiedad protected, override void que sea on model creating, o sea, algo que tiene que ocurrir en el momento que creamos nuestro modelo, que retorna nada, void, bien, y que dentro espera una propiedad que yo la voy a llamar model, del tipo model builder, creo una propiedad llamada model builder. Ok, vamos a cerrar, no vamos a hacer muchos casos a estos errores de aquí, y vamos a decirle model builder de su método has default schema. Bien, ¿y cómo se va a llamar el esquema que hemos creado? Bueno, de hecho lo tenemos aquí en los controllers. El esquema se llamaba from laboratory schema, así lo hemos llamado. Bien, o sea, le estoy diciendo, coge un esquema por defecto que se llama laboratory schema. Bien, y luego vamos a decirle model builder, quiero estar creando una entidad, y esa entidad es la única tabla que tenemos hasta ahora, que es la tabla de clientes, y que es del tipo del modelo de los clientes. Bien, por lo tanto, cogemos client, y si estamos utilizando aquí, usando los modelos, podemos decirle que esta entidad va a ser del tipo client. Bien, ok, pero ahora hemos creado una entidad. Tendremos ahora que relacionarlo con esa entidad, que la API, que .NET sepa que va a estar relacionado a una tabla de SQL. Entonces vamos a decirle tu table, relacionalo con la table, llamado, ¿cómo la he llamado yo? Clients. Bien, tu table, quiero que lo relaciones con la tabla clientes, y como segundo parámetro le pasamos el nombre del esquema al que pertenece esa tabla. Creo que era así, estos dos parámetros que espera tu table, en realidad creo que sí, creo que voy por buen camino. Y vamos a decirle que esto has key va a tener una clave, y aquí le vamos a tener que pasar
la clave primaria. Y la clave primaria es client ID. O sea, esto es una función flecha en la que le pasamos un parámetro que es c y de c.client ID en camel case. Exacto, porque la entidad es igual al modelo y sí, es en client case, en camel case. Entonces, aquí tenemos algún tipo de error. Si te fijas, on configuring, on model creating, vamos a ver que estamos utilizando todo, es lo primero que tenemos que ver. Microsoft Entity Framework Core, sí. Using Microsoft Extension Configuration, también. Clients, Model, nuestros modelos, System, Reflection Emit, System Configuration, ok. Creamos una propiedad read only llamada config, bueno, creamos un namespace, API que es clients data, bien, el namespace es el nombre del proyecto con el del directorio, cerramos aquí la llave, vale, luego tenemos una clase pública que es data context if y claro, esto necesita extender lo que hablábamos antes de extender de dbContext, si no estoy mal, y aquí desaparecen todos nuestros problemas. De hecho tenemos algún warning y dice el elemento propiedad clients que no acepta valores nulos, debe contener un valor distinto de null, pero vamos a ver si vamos a dejarlo así de momento, porque este es clients y este clients lo tenemos aquí. Vale, de momento vamos a dejarlo así. Ok, debe set client del tipo clients con un get y un set. Ok, o de hecho esto nunca lo he probado, pero si yo aquí tengo igual que si fuese un modelo, una propiedad clients dentro de un constructor, podría decirle if clients, aquí me estaré tirando un triple, es igual a null. Quiero que clients sea del tipo claro, esta propiedad de clients no lo puedes tipar a un string, es igual a dbset model. Bueno, vamos a dejarlo así, de hecho. Luego más adelante a lo mejor podemos hacer algo aquí dentro de este constructor y vamos a dejarlo de esta manera. Ok, entonces vamos a ver si esto nos sigue dando algún tipo de error. .NET Watch Run, y vamos a ver si esto compila, los cambios se aplican satisfactoriamente y podemos continuar con ese warning. Perfecto. Ok, si queremos trabajar con data, con Entity Framework y queremos también descargar de responsabilidad a nuestro futuro controlador de Entity Framework, vamos a estar generando un lugar donde poder estar aplicando la mayoría de esa lógica, y esto es un repositorio de clientes que va a estar dentro de data y yo lo voy a llamar client repository.cs. bien, y este va a estar utilizando el modelo de clientes, entonces clients models, bien, y esto va a tener un namespace que va a ser de mi proyecto, el directorio en el que nos encontramos, data, y aquí dentro vamos a generar una clase pública public, no voy a intentar tanto, public class que sea client repository, yo le voy a llamar. Bien, y esto va a extender, no hay que olvidarse, de client repository. Es una interfaz que todavía no hemos creado, bien, y que de hecho vamos a crear, y aquí en esta interfaz, ¿qué ocurre? Nosotros, al extender una clase con una interfaz, en una interfaz vamos a declarar todos los métodos que tiene que tener esta clase. Si a esta clase extiende la interfaz y le falta algún método declarado en esa interfaz, vamos a obtener un error. Es una manera de proteger la clase, bien, y vamos a crear esta interfaz y vamos a decirle
quiero crear un i de interfaz, client, no sé si es la mejor manera de llamarlo, pero repository.cs. Y entonces aquí vamos a decirle using de mi proyecto clients, vamos a traernos model y también using de system, quiero collections.generic. Vamos a decirle que esto va a estar en un namespace, que va a ser mi proyecto en el directorio data y que aquí dentro vamos a crear una interfaz que va a ser una interfaz, por eso empiezo por ahí, y client repository. Y es una interfaz que pertenecerá al repositorio de clientes que estamos creando aquí arriba. Bien, y entonces aquí dentro, lo que yo voy a hacer va a ser declarar una serie de métodos según lo vaya creando en el repositorio. Entonces vamos con el primero. Tenemos una clase pública que es client repository. Bien, y que va a extender de este y client repository, al estar dentro del mismo directorio data, no tenemos que estar diciéndole quiero que estés utilizando de clients data. Bien, estamos dentro de este mismo namespace data, por lo tanto podemos estar accediendo a todas las propiedades que haya en client repository, que haya incluso de data context upper. No vamos a utilizar nada de data context upper aquí, pero podremos hacerlo bien sin utilizar using clients.data. Estamos estamos extendiendo de la interfaz. Bien, creamos nuestra clase y dentro va a haber una entidad, una propiedad que voy a llamar entity framework. Bien, que va a ser privada, por eso el subguión. Y bueno, yo no sé mucho de .NET, pero creo que por convención, si no estoy equivocado, una propiedad que va a ser privada o read only. Corrígeme en los comentarios, bien, porque yo estoy aprendiendo de .NET. Entonces, si es privado, es read only, por convención, para más adelante saber esa particularidad, ponemos el subguión. Entonces aquí vamos a tiparlo con data, context y f. Bien, y vamos a crear un método público que es un constructor, por lo tanto se va a llamar igual que nuestra clase. Bien, que espera un parámetro config, y este parámetro config yo lo voy a estar tipando de iConfiguration, igual que hicimos en data context data. Ok, entonces yo aquí tengo este entity framework que va a ser igual a una nueva instancia de data context if, esperando como parámetro, como argumento, aquí lo que pasamos en parámetro de este constructor. Ok, entonces ahora vamos a generar un método que va a retornar un booleano que va a ser save changes, que va a ser para guardar datos en la tabla. Y simplemente lo que va a retornar es de entity framework con su guión punto su método save changes. Bien, entonces entity framework bien nos provee de un método que es save changes. Bien, aquí lo que básicamente estamos haciendo es tipar esta propiedad de entity framework con data context, que creo que es privada. Entonces al tiparla de esta manera tenemos acceso a un método de entity framework que es save changes. De hecho lo estamos usando aquí. Ok, pero en realidad este save changes retorna un numérico, un número de líneas afectadas, y yo estoy diciendo que retorne un booleano. Entonces por eso daba ese error. Vamos a decir public, vamos a crear otra que no va a retornar nada, que se va a llamar add, y queremos decirle que un método que cree o que añade una entidad, como podemos utilizarlo para clientes, productos, etcétera. Vamos a decir un tipo genérico. Bien, que espera también, como no sabemos lo que es, o espera un parámetro que se llama entity, vamos a decirle una entidad a añadir,
que va a ser de tipo genérico. No sabemos esa entidad qué va a ser todavía. Ok, entonces vamos a decirle si ese entity to add es diferente a null, quiero que este entity framework mío esté añadiendo con su método add, que es el mismo que hemos utilizado cuando hemos creado el contexto anterior, bien, el de la entidad. Quiero que esté añadiendo la propia entidad que me pasan aquí por parámetros. Ok, de esta manera. Ok, luego vamos a estar también creando un remove entity. Bien, que tampoco va a estar retornando nada. Remove entity. Y este remove entity, esa propiedad, esa entidad, no sabemos qué tipo va a tener, por lo tanto un tipo genérico de momento. Y vamos a decirle también entity to remove, por ejemplo. Y vamos a decirle igual si este entity to remove fuese, o sea, si hubiese una entidad que realmente llegó, fuese diferente a null. Bien, quiero que este entity framework esté utilizando el método remove. ¿De qué? De esta entidad que me pasan por parámetros. Entonces, de esta manera estamos eliminando una entidad. Ok, remove entity, pero aquí estamos haciendo algo que no deberíamos, y es que estamos yendo demasiado rápido. Vamos a coger estos métodos y, como hemos dicho, vamos a estar declarándolos en la interfaz de esta manera. Bien, ya que este repositorio, al estar extendiendo esta interfaz, no puede tener un método que no esté declarado en la propia interfaz. Entonces vamos a coger este también, de esta manera, nos vamos a la interfaz y guardamos cambios. De nuevo, con este remove, nos vamos a la interface y lo añadimos. Ok, perfecto. Entonces ahora nosotros vamos a crear un par de métodos más que va a ser para obtener los clientes getClient y para obtener un cliente en específico por un ID. Bien, y así esa lógica no la tenemos en el controlador, sino que la tenemos ya en un repositorio. Vamos a decirle public y voy a estar retornando un enumerable de clientes. Por lo tanto, este enumerable es como decir un array de clientes. Bien, y vamos a decirle getClients de esta manera. Entonces yo voy a crear una propiedad que va a ser a clients, que va a estar tipada de lo mismo que un enumerable de clientes. De esta manera. Bien, y esto va a ser igual de entity framework. Vamos a traernos, tenemos aquí su client, su propiedad client que hemos añadido antes, to list, y este to list también va a ser una lista de clientes, por lo tanto tenemos que decirle que, o sea, lo que estamos haciendo es convertir clientes a una lista de clientes. Bien, entonces esa lista va a ser del tipo client. Bien, y como esto es un método, bien, lo tenemos que abrir y cerrar paréntesis. Ok, pero esto dice que retorne algo y lo que yo quiero retornar son los propios clientes. Esta propiedad de aquí que estamos haciendo igual a una lista de clientes. Ok, perfecto. Entonces ahora, por último, vamos a retornar un cliente por ID. Public. Entonces, como va a ser un único cliente, no una lista de clientes, lo digo que va a ser de tipo cliente y va a ser get single client. Y esto espera un ID que yo lo voy a tipar de un integer. Vamos a decirle que ese cliente puede existir o no, por lo tanto vamos a decirle que puede ser nulo. Bien, entonces yo voy a crear una propiedad llamada cliente que puede ser nulable y que va a ser del modelo client. Y esto va a ser del tipo entity framework, obtenemos los clientes. Ok, pero esto no pongas punto y coma, esto continúa. De hecho, vamos a ponerlo aquí para que sea más visible, que se pueda leer mejor.
Entity Framework tiene un método que es where. Bien, y este where va a ser el que utilicemos para estar buscando de nuestra entidad, vamos a llamarla C, nuestra entidad que en nuestra tabla tiene una propiedad que es clientID, c.clientID, sea igual al clientID que entra por parámetros. Entonces, de esta manera Entity Framework con su método where va a poder buscar en aquel registro que coincide con el ID. Y esto no hemos terminado porque también quiero decirle, encuentra el primero o por defecto. ¿De qué? De un resultado que va a estar tipado con el modelo client. Sí, porque puede ser nulable o no. Si este cliente, ¿por qué puede ser nulable o no? Obviamente porque puede no haber encontrado un cliente por ID, nosotros lo hubiéramos eliminado, pensan por error, seguimos pensando que existe y en realidad no existe, por lo tanto tenemos que decirle puede que exista o no. Entonces vamos a decirle si este client es diferente a null, existe, quiero que esté retornando el propio client. Pero aquí ya moriría el script, no continúa. En caso de que no entre por este if, continúa el script a... vamos a estar lanzando una nueva excepción que dice que sea, o que diga no se ha encontrado un cliente con el ID igual más... Claro, tenemos un espacio para que no, como en el vídeo pasado, no se amontone el string con client ID más... Y bueno, con client ID y punto, ¿no? Con esto ya estaría, pero esto es un integer concatenándolo con un string, por lo tanto tu string, vamos a dejarlo. Y de esta manera ya tendríamos nuestro método. Vamos a ver si esto da algún error, nada. Ok, perfecto, tenemos nuestro... pero recuerda de siempre todos los métodos que declares aquí, que creas aquí, tienes que estar declarándolos en la interfaz. Bien, porque nuestro repositorio extiende de nuestra interfaz o hereda de nuestra interfaz. Entonces vamos a decirle aquí, creamos el siguiente. Ok, perfecto, pero hasta ahora, terminemos con punto y coma, este repositorio yo no tengo acceso a él hasta que yo le dé un scope o un alcance. Y para dar un scope o un alcance al repositorio, lo tenemos que hacer en el archivo principal, programa. Bien, y después de la configuración de course, por ejemplo, antes de build, vamos a decirle lo siguiente. Quiero builder.services estar añadiendo un scope, bien, y que sea de mi eClient repository. Pero para utilizar eClient repository aquí tenemos que estar usándolo, no lo olvides. Y esto viene de mi propio proyecto, el directorio data. Entonces ahora yo voy a decirle lo siguiente. Este eClient repository, voy a estar tipando este add-scope de eClient repository y como segundo parámetro va a esperar, o sea, esta es la interfaz, va a esperar el propio client repository. De esta manera. Ok, y esto es un método por add-scope, por lo tanto no olvides abrir y cerrar paréntesis de esta manera. Ok, perfecto, entonces ahora ya podríamos utilizar nuestro... tenemos el contexto de Entity Framework, ¿bien? Que hemos creado antes, en el que asociábamos, nos conectábamos, en caso de que haya algún tipo de error, vuelve a intentar, declarábamos cuál iba a ser nuestro esquema en base de datos y declarábamos, bien, que iba a haber una entidad de tipo client que iba a representar a nuestra tabla clients del esquema laboratory client, que iba a tener una primary key autoincremental que iba a ser client ID.
Este client ID no es del modelo, sino que es de la misma tabla. Bueno, sí es del modelo porque en este momento esta tabla ya está tipada con ese modelo. Entonces tiene esta propiedad. Ok, entonces por último, en este vídeo vamos a crear nuestro controlador de clientes, pero con el contexto de Entity Framework. Por lo tanto, vamos a llamarle client if controller.cs. Bien, y este client if controller.cs va a estar utilizando unas cuantas cosas. En realidad necesitamos traernos automapper. Bueno, si no tienes errores al estar usando todo esto, vete a client CSS project y esto lo vas a encontrar en el primer vídeo. Y si no tienes nada de esto, vas a tener que ir instalando cada una de estas. Recuerda que una instalación lo hacíamos de la siguiente manera y era .NET add package y el nombre del paquete. Automapper, Dapper, Microsoft ASP.NET Core Authentication JWT Beater, bueno, JWT Beater y luego Microsoft ASP. Todas estas con este comando, instálalas. Si no, vas a tener errores al intentar usarlas en cualquier parte de tu aplicación del backend. Entonces, ya me he perdido un poquito. Vamos a utilizar de clients los modelos. También vamos a querer de clients data. Por lo tanto, vamos a decirle que data, ¿para qué? Para traernos al contexto de Entity Framework. Vamos a querer también los DTOs, que para estar añadiendo un nuevo registro en MySQL, vamos a querer using Microsoft.ASP.NET Core MVC. Bien, vamos a querer using the system.configuration. También de system quiero traerme collections.generic. Y por último, para hacer algún console writeline using este no es requerido, pero bueno, si quieres estar imprimiendo algo por consola, úsalo. Ok, entonces vamos a crear un namespace que sea mi proyecto y controles, que es donde nos encontramos. Ok, vamos a crear un nuevo contexto de rutas para esto, que va a ser bajo API controller. Quiero crear una ruta, route, que sea como el de Dapper, controller. Y ahora sí, generamos nuestra primera clase, que va a ser clients o client con el contexto Entity Framework controller y que extiende de controller base. Muy importante no olvidar este paso de extender de controles base cualquier controlador que queramos crear. Ok, entonces ahora yo quiero estar creando una propiedad que se llama client repository, que va a ser del tipo, y esto es lo bueno, que nosotros en realidad no vamos a extender del propio repositorio, sino que vamos a extender del eClient repository, que es donde tenemos declarados todos los métodos. Entonces, bueno, no extender, sino que vamos a tiparla de la interfaz, no del repositorio en sí. Bien importante entender esto. Entonces vamos a crear una propiedad también llamada mapper, que va a ser del tipo y mapper. Ok, vamos a generar un constructor public que se llame igual que en la clase client if controller. Bien, y este espera una propiedad config que yo la voy a estar tipando de i configuration, y luego otra propiedad que va a ser el propio repositorio clients, vamos a decirle de i client repository como client repository, y simplemente vamos a decirle de client repository va a ser igual al client repository que entre aquí. Por lo tanto, de esta manera
ya vamos a poder estar utilizando Client Repository en el resto del controlador, bien, para poder estar accediendo a todos estos métodos dentro de este controlador. Entonces, también vamos a estar configurando Mapper. Mapper, que va a ser una nueva instancia de Mapper. Bien, y aquí dentro vamos a crear una nueva instancia de New Mapper Configuration. Bien, y aquí esperar una función. Bien, bueno, un parámetro que es una función flecha. Vamos a llamar a esta función flecha, tiene un parámetro que yo lo voy a llamar CFG. Bien, y aquí, de esta manera, voy a decirle que CFG punto, quiero que estés creando create map. Y este map, que aquí va a estar mapeando nuestro cliente, pero no del modelo, sino del cliente del DTO, Client to Add DTO, para añadir un nuevo cliente. Y aquí estamos usando los DTOs. Por lo tanto, vamos a decirle create map de pasamos el DTO y pasamos el propio modelo. Ok, entonces create map es un método, abre y cierra paréntesis, bien, y termina con punto y coma. Ok, no tenemos ningún asunto con la sintaxis. Vamos a estar obteniendo usuarios por este nuevo contexto de Entity Framework en un método HTTP get. Yo voy a querer get users, bien, y este get users vamos a ponerle método public, bien, que va, yo lo voy a llamar get users. Estamos hablando de una API de clientes. Puede haber usuarios. Cuando hagamos el out, más adelante voy a estar también creando un nuevo vídeo donde vamos a estar utilizando JSON Web Token, bien, para securizar nuestra API y poder consumirla en caso de que el cliente, no el cliente este, sino el cliente de Angular o quien sea, esté usando ese token. Bien, entonces vamos a crear un método llamado getClients, es del modelo client, pero va a traer más de uno, por lo tanto vamos a decirle que va a retornar un enumerable de client. Bien, de client de esta manera. Ok, y como parámetro no espera nada, ni un ID ni nada en absoluto. Entonces simplemente vamos a decirle de enumerable. Bueno, quiero crear una variable que sea clients, bien, que esté tipada de un enumerable de client de nuestro modelo. Yo sé que es un poco confuso, pero repitiéndolo se logra entender. Entonces, del repositorio client, bien, yo tengo acceso a todos estos métodos que hemos estado creando aquí, bien, también exigiendo de alguna manera, aquí de esta manera, que este repositorio, al extender de la interfaz, este repositorio tenga. Bien, entonces en este caso de client repository yo quiero utilizar get clients. Bien, y get clients por debajo, aquí lo que va a hacer es estar. Yo tengo aquí algún get clients. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Client repository, save changes, remove, creo que está abajo. Get clients lo que va a hacer es utilizar el método de Entity Framework, que es toList, y me va a traer todos los resultados absolutamente de base de datos. Bien, de esta manera. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer, quiero que esté retornando estos clientes. Nada más. Entonces ahora, si nosotros nos vamos a Swagger, bien, y refrescamos esto, vamos a ver, yo tengo aquí algún tipo de error, o tuve, y voy a darle yes para que refresque. Bien, y yo de nuevo vengo y veo que tengo otro apartado en Swagger para que mi frontend esté consumiendo lo mismo que te va a devolver los clientes, pero con el contexto de Entity Framework. De hecho, si lo probamos, try it out, execute, bien, dice el nombre del objeto Laboratory Schema Clients, Laboratory Schema no es válido.
laboratory, laboratory esquema, laboratory clients. Vamos a ver cómo hemos llamado a nuestro esquema. Realmente es laboratory esquema. Esto debería estar bien. ¿Dónde podemos tener el error? Yo diría que lo tenemos cuando hemos configurado el data contest entity framework. Bien, pero aquí no parece que haya nada chungo con esto. Clients sería aquí, de esta manera. Bien, aquí estamos definiendo nuestra entidad, nuestro esquema. Déjame repasar, a ver si me estoy dejando algo, seguramente. Laboratory esquema, bien, default connection, data contest. De hecho, voy a cerrar esto, volver a abrirlo. Esto debería de estar funcionando. Y vamos a ver si somos capaces de encontrar el error. Try it out, execute. Y de nuevo, tenemos algún tipo de error. Vamos a intentar buscarlo. El nombre del objeto, Laboratory Clients. Bien, y luego dice Client Repository CS línea 37. Client Repository CS. Aquí en la línea 37, en Get Clients. Entity Framework Clients. Y este Entity Framework Clients, en realidad, no me digas que será Clients en minúscula. Client Controller. Vale, vamos a ver. Déjame ver aquí de nuevo el contexto de Entity Framework. Yo aquí tengo una propiedad Clients que tiene su get y su set. Debe context option builder, options builder, y aquí algo me estoy saltando en la entidad. Si option builder no estuviese configurado, option builder usa SQL get connection string default connection. Aquí está bien. Bien, option builder. Vale, aquí conectamos, pero aquí on model creating model builder de tipo model builder. Model builder tiene has default esquema, que es laboratorio esquema, que es el que no es capaz, el que no somos capaces de que encuentre, de hecho. To table clients laboratory esquema husky client ID. De hecho, déjame porque no encuentro qué puede ser. Voy a ver si voy a crear de hecho un nuevo esquema, ¿vale? Y esto sería create table. Vamos a crear un esquema que sea laboratory, nada más. Bien, entonces voy a decirle B, go ahead. Ok, se crea un nuevo esquema. Bien, luego aquí en este laboratorio voy a decirle que haya una tabla que sea clients. Bien, successfully. Y vamos a ver si de laboratorio, a lo mejor es que no sé si no acepta en Snake, y al tener un subguión, ves, y lo tenemos vacío. Vale, tenemos un nuevo esquema, ¿vale?
Y vamos a ver si con Laboratory esto tira. Y si no, es que ese no es el problema y no soy. Y soy un mendrugo que no es capaz de ver qué carajos pasa. Bien, entonces vamos a ver, vamos a reiniciar de nuevo esto. .NET Watch Run. Y déjame ver si esto de Laboratory esquema funciona de esta manera. Vamos a ver, try it out. Quiero que lo ejecutes y laboratory.clients. El nombre de objeto laboratory.clients. Laboratory no es válido. ¿Será que no estoy conectado a la base de datos en realidad? Pero esto es raro porque sí debería de conectarme. De hecho, si yo voy aquí a Clients y creo como en Dapper, vamos a ver si podemos crear para ver si estamos conectados a la base de datos con Dapper Clients Repository. Vamos a ver, hacer el Text Connection y vamos a meternos aquí, Clients EF Repository, Text Connection y aquí Dapper. Claro, Dapper no lo tenemos, pero de hecho lo podríamos tener. Bueno, de hecho voy a ver si utilizando el método que ya tengo podría ver si estoy conectado o no a base de datos. Try it out, execute y sí, sí estamos conectados a esa base de datos. Por lo tanto está conectado a una base de datos que tiene un esquema que según yo debería de estar reconociendo, de hecho. Y no es esta interfaz en la que estoy. No es en esta, sino que bueno, vamos a conectarnos aquí también. Y databases, vamos a ver qué tenemos. Tenemos una base de datos que es clients, en la que tenemos tablas y tenemos laboratory clients y laboratory esquema clients. ¿Dónde más puede estar fallando esto? Si aquí en Entity Framework tenemos bien configurado esto, data contest EF, laboratory clients. De hecho voy a copiarlo como el ejemplo que te voy a estar dejando en la descripción del vídeo porque no soy capaz de encontrarlo bien. Y esto de clients API en realidad lo voy a sustituir por clients. Bien, ya no tendríamos ningún tipo de asunto con esto. My First API Esquema es de otro tutorial que no es este, pero voy a coger Laboratory Esquema, que era el que habíamos creado inicialmente. Bien, también tiene un método que es clients con la misma tabla o C, por lo tanto estaría todo bien. Luego, vámonos aquí al client repository o al client repository y voy a estar cogiendo también todos estos métodos de getClients de esta manera. Y claro, todo esto no lo conoce ya que esto viene de Clients API y esto viene de eClient Repository y yo esto no lo he llamado eClient Repository. Vamos a ver, o sí, déjame ver que extienda bien de esto. Data Contest EF. La que estoy liando por... Tenemos los modelos, esto igual debería de estar tirando, Data Contest EF. Y si te fijas, Data Contest EF en mi Client Repository no lo está encontrando. Y si te fijas, Client Repository no lo estoy metiendo como tal. Client EF Controller, estoy aquí. Client Repository no lo está encontrando.
y esto viene de data. Vamos a ver qué es lo que no encuentra en concreto. El tipo de nombre de client repository no se encontró, falta alguna directiva, desamblado, tal. Y esto es porque mi namespace en realidad es client. Bien, y ahora no encuentra if. El nombre del tipo data context if no se encontró. Data context if de esta manera. Bien, ok, entonces aquí no tendríamos ningún problema. Esto de nuevo lo tienes en el repositorio sí está bien, ok. Y luego vámonos a nuestro controlador. Bien, y lo que voy a hacer es coger el método, tanto el constructor como el get users. Bien, de esta manera. Bien, de hecho esto no debería dar ningún tipo de problema. Lo que voy a hacer ahora es cerrar aquí. Bien, vamos a decirle que refresque, que vuelva a compilar nuestro proyecto.net. Y vamos a ver si no. Lo dejo por hoy. Loading. Y ahora sí. Tenemos, no sé en realidad qué pasó. ¿Vale? De hecho, ahora miraré el vídeo. Lo subiré a YouTube. Lo veré. Seré la única vista que tenga. Así de cutre es el canal. Así de penoso. Pero lo miraré 2 o 3 veces. A ver si veo el fallo. Y así subo el número de views del canal. Ahí en plan piratilla. En plan cutre voy subiendo las vistas. Y, ok, vamos a irnos, me estoy enrollando por el get single client, nos queda bastante poco para terminar. Y si te fijas, vamos a también querer un método get, ok, y vamos a decirle get single client, ok, y esto va a ser de public, vamos a estar retornando un único cliente y se va a estar llamando igual que nuestro método, de hecho, así de esta manera. Ok, va a esperar un ID, por lo tanto, client ID. Y aquí, simplemente, date cuenta que de aquí, usando el Entity Framework, no necesitamos hacer ninguna query, como un string SQL. Entonces, simplemente vamos a estar retornando de client repository punto get single client, que era un método que tenemos en client repository. Bien. Y a la vez tenemos declarado en la interfaz, ok, entonces get single client, pero esto va a esperar un ID y es el ID que pasamos por parámetros aquí en este método. Entonces vamos a ver si somos capaces ahora de estar retornando el número 4, que es Roberto. Vamos a meterle aquí get client ID o by ID, podría haberlo llamado. Bien, y me dice, no se encontró el cliente con dicho, a ver, ¿dónde me estoy conectando? De hecho, laboratorio esquema, como he cambiado, vamos a ver en qué esquema estamos ahora. Laboratorio esquema, sí. Y déjame hacer de nuevo un select, a ver si esto es antiguo. Claro, no se encontró porque lo eliminamos en el delete anterior. Entonces lo que vamos a hacer es tirarle con el 2. Bien, y ahí nos lo da, perfecto, o sea, funciona. Si no encuentra el ID, te da un error. Si lo encuentra por ID, te devuelve el resultado. Entonces ahora vamos a hacer dentro de nuestro controller if, un método HTTP que sea put para estar editando con el contexto Entity Framework. Entonces vamos a decirle edit client. Y esto va a llamar a un método que va a estar retornando un iActionResult, un booleano, y yo lo voy a llamar edit, igual que la ruta. Bien, de esta manera. También no va a esperar un ID, sino que va a esperar un cuerpo, y ese cuerpo es tipado con nuestro modelo que estamos usando aquí arriba de client. Bien, entonces ahora le decimos algo como esto. Este puede existir o no, bien, porque puede que ese ID no se haya encontrado. Entonces vamos a darle el símbolo de interrogación. Puede existir
o no puede existir. Entonces yo voy a crear un client, pero para distinguirlo de este, que es el body que entra por parámetro, yo voy a decir el client que encuentres, o el client de base de datos, va a ser igual a client repository.getSingleClient al que encuentres por este body su propiedad client ID. Bien, entonces ahora decimos, si este client ID existe, porque puede no existir, este es diferente a null, quiero que hagas algo. Quiero que client.clientDB.name sea igual a este client que nos pasa por el body, por los parámetros .name. O sea, lo que estamos diciendo para establecer unos parámetros de búsqueda, que es lo que vamos a en el método SaveChanges del client repository, tenemos que pasarle un cuerpo. Y ese cuerpo puede existir o no, por lo tanto creamos un cliente que va a ser cliente de base de datos, que va a ser el cliente que el método de Entity de Client Repository que hemos creado, que por debajo usa Entity Framework, su método First or Default, bien, encuentre con este ID. Entonces ahora lo vamos a hacer lo mismo, ese mismo cliente de base de datos va a ser igual al que encuentres, al que venga por el cuerpo en su propiedad last name, lo mismo para su propiedad de name, lo mismo para su propiedad age, si no estoy mal, creo que era age, exactamente. Claro, ok, pero ¿qué ocurre? Si esto retorna un booleano, si de client repository punto su método SaveChanges, que retornaba un booleano, o sea, si esto es igual a true o retorna un true, lo que queremos decirle es que ese eActionResolve sea un método OK. Bien, si no, falló. O sea, si esto entra por aquí, ya retorna ese eActionResolve y al retornar algo, ya el script no sigue. Pero si no entra por aquí, yo quiero que esté lanzando una nueva, pero no una nueva excepción, sino una nueva system exception, bien que sea error al actualizar el cliente con ID igual, concatenamos con un espacio vacío más lo que me viene por el cuerpo client, su propiedad client ID. Ok, ahí ya tendríamos un string más definido, ¿no? Y aquí yo tengo algún tipo de asunto. Bien, y vamos a ver qué es system exception y me dice que no todas las rutas de código devuelven un valor. Bien, ya que en realidad esto, error al actualizar el cliente, aquí no hubo un error al actualizar el cliente. Aquí hubo un error o cliente con ID no encontrado, podríamos decir. Cliente con ID, porque en realidad aquí es que no pilló ningún cliente con ese ID. Podemos decirle más no encontrado. Bueno, para que concatene un espacio, no he encontrado. Y luego, de esta misma manera, podríamos decirle, déjame ver que copie esto. Un segundo, control Z, copio el anterior, que es el que voy a querer aquí fuera. Este de aquí es el que yo voy a querer aquí fuera. Aquí fuera es que realmente hubo un error al actualizar, no concreto muy bien cuál, pero hubo un error al actualizar y aquí dentro sí concreto que es que el cliente con este ID no se encontró. Bien, o sea, clientDB. Bien, bueno, en realidad no es que no se haya encontrado, sino que hubo algún tipo de error, porque si entra por aquí, sí encontró ese cliente, ¿no? Vamos a dejarlo, la estoy liando, vamos a decirle error y error al actualizar cliente por DB.
Ahora sí, todas las rutas, bien, de este método están retornando algo, o un eActionResult o una excepción. Ok, entonces ahora hemos editado, nos queda añadir un usuario y borrar un usuario por ID. Bien, ya nos queda poco. Entonces vamos a decirle HTTP, vamos a llamar a su método post en un add user y vamos a crear un método que también devuelve un action result y que se llama addUser como la ruta, que espera un body que también es del tipo client, pero no el modelo, sino el DTO, client to add DTO, que es el que utilizamos para insertar. Ok, entonces vamos a vamos a decirle de tipo client, el modelo, ahora sí, no el client to DTO, quiero estar generando una variable que sea clientDB, que no es la misma que no pasa por el cuerpo en los parámetros de este método, que sea de mapper. Quiero estar mapeando un objeto de tipo client que ahora sí sea el que nos pasa por parámetros. Entonces, este objeto que nos pasan por aquí, lo vamos a estar mapeando y eso va a ser, ese mapeado resultante va a ser igual a esta variable que creamos, bien, que es la que le vamos a poder pasar al repositorio. Bien, ahora en la siguiente línea vamos a decirle lo siguiente: client repository punto, quiero que estés accediendo al método que hemos creado aquí llamado addEntity. Bien, como estamos añadiendo una entidad, por eso tenemos que mapearlo con .map y vamos a decirle addEntity de tipo client, bien, y va a estar esperando ese addEntity, el client, pero no fíjate, si no lo mapeas, te va a dar un error. addEntity espera un objeto mapeado, por lo tanto lo que tenemos que pasarle es clientDB. Bien, ok, yo creo que esto ha quedado entendido, es fácil de entender que ahora si client repository su método es exchanges, retorna un booleano, o sea, si esto es true, bueno, si esto no, si esto es true, quiero que esté retornando un eActionResult, bien, pero de lo contrario, quiero un error al crear, no, le quito el volumen, a ver, aquí, y vamos a decirle error al crear. Ok, no hemos actualizado un cliente, no hemos probado ni este ni este. Vamos a ello. Ok, y tenemos dos clientes. Ahora María va a ser Rosa, por ejemplo. Entonces vámonos aquí y vamos a decirle María era el ID2. Entonces vamos a coger el cuerpo, o vamos a decirle try it out, y aquí el ID2 a partir de ahora se va a llamar Rosa Martín con un DNI con una edad de 12 años. Tendría que firmar GDPR su tutor, es un menor de edad. Entonces lo ejecutamos y tenemos algún tipo de error. Bien, un error interno y vamos a leer un poquito. Dice client, edit client, client, client. Vamos a ver si este ID2 lo tenemos. Sí, client ID es 2. Rosa, Martín. Y vamos a ver si estoy en laboratorio esquema. Sí, también. Vamos a ver qué ocurre. Y vamos a leer desde aquí si tenemos acceso a este error. Vamos a empezar aquí leyendo desde aquí. Y dice, mira, una no manejada excepción ha ocurrido en tu petición. Oh, error. Y vamos a ver si tenemos algún tipo de dato. Mira, Resolve, Execute, Action Contest y Action Contest Mapper.
Y vamos a revisar que tengamos todo bien en el edit client. Bien, tenemos un HTTP put. Bien, lo primero que es bajo esta ruta, un edit client que retorna un iAction result. Nos traemos el modelo, una propiedad, bien, que es del tipo modelo. Puede existir o no, porque puede que lo encontremos o no. Y get single client de client repository, get single client, pasamos el cliente client ID. Vamos a get single client, bien, de esta manera. Bien, y aquí get single client, vamos a ver qué ocurre. Get single client espera un entero, que es el client ID. Esto está bien. Ah, bueno, pero estamos cogiendo el de Dapper, no estamos... me está cogiendo el de Dapper, qué extraño. Aquí debería estar pidiéndome el del repositorio. Get single client. Vamos a ver qué historia hay con esto. Aquí lo tendríamos, no de nuestro repositorio. Y dice lo siguiente. Client es un entero, client ID. Luego aquí tenemos una propiedad client que es de Entity Frameworks Clients. De hecho, me lo va a ofrecer. Clients, ok. Y luego tenemos donde C, que es Client ID, ¿vale? Sea igual a Client ID, que es lo que estamos pasando por aquí. Luego quiero que encuentres first or default, client, bien, y esto es un método, entonces abrimos y cerramos paréntesis. Y si client es diferente a null, retorna client. Hasta aquí estamos bien. Entonces, si no, nos encontró, y yo he puesto una tilde, ¿será posible? Porque tenía ahí un carácter extraño. Y vamos a ver si es que a la hora de estar lanzando esa excepción, con la tilde, diga que no encuentra esa excepción o que la tilde esté reventando algo. Número 2, hemos visto que sí existe y ahora se va a llamar Rosa Fernández o Romero. Fernández ya lo he usado bastante hoy. Y un string como DNI 23, lo tiramos. Y ahora sí, sí, mira, por un... increíble, ¿no? O sea, ni tan siquiera entró por aquí porque, o sea, en realidad sí lo encontró porque tenía el ID 2. Pero aunque no lo encontró, yo aquí puse una tilde, la madre que le parió. o seguramente que fue una tilde, un carácter extraño. Y yo al meterle aquí y volver a... Bueno, vamos a tirar esto de nuevo a ver si no te creas nada de lo que te dice, sino compruébalo. Y vamos a tirar esta de client. Y yo estoy utilizando client, select client laboratory esquema. Esta normal la tengo vacía. Ese esquema no tiene, tiene una tabla pero no tiene resultados. Entonces vamos a seleccionar esta query y Rosa la actualizó. Ok, vale, pero vamos a ver qué ocurre si realmente fue me quedo con la intriga. Yo sé que estoy alargando mucho el vídeo. 2. Ahora se va a llamar Roberto Fernández y vamos a tirar y ahora se lo comió. No entiendo muy bien qué ha pasado, pero por si acaso no le voy a quitar esto. O sea, no le voy a poner en control, ¿vale? Entonces, bueno, hemos sido capaces de editar uno. No sé, ahí me he quedado un poco rayado, no sé qué ha sucedido. Y vamos, pero bueno, no voy a quitarte más tiempo, sino que vamos a ir al método delete, no con Dapper, que es en el que estoy, sino con el de if, add user. Ah, bueno, vamos a añadir un usuario con, con este método, que no lo hemos probado, y vamos a ver, habíamos quitado a María, vamos a ponerla, usuario 5, María,
y un string que sea María, de nuevo como apellido también, y luego un string y una edad de 23, tiramos, y si tengo algún tipo de error, dice un error ocurrió. Para más detalles, al insertar, no se puede insertar un valor explícito en la columna de la tabla client. Cuando boolean breakdown, acción 1. ¿Esto por qué? Porque yo aquí no estoy manejando, eh, déjame ver qué IDs tengo 1, 2 y yo le he metido un ID 5, ¿vale? Cuando esto debía ser un autoincremental. Vamos a ver si tiene algo que ver este error con eso y no. ¿Vale? De hecho, como ya había eliminado, había eliminado un 3, a ver si es con un 4, pero no. Dice que cuando identity insert off. Bien, entonces vamos a ver, seguir leyendo. Boolean, SQL exception, Boolean breakdown, wrap close in action 1. Déjame leerlo mejor aquí en la terminal. Tengo varios errores repetidos. Entonces vamos a correr el programa. El programa no falla. ¿Por qué no falla aquí.net? Porque en realidad en el momento que falla es en la ejecución de... Entonces, inicialmente no tiene por qué fallar. Bien, entonces de nuevo vamos a meterle un ID 3. Fernanda Fernández y con un string de y con un 3. Lo tiramos, me da un tipo de error que es el que quiero ver aquí. Vamos a leer, dice, una excepción no manejada ha ocurrido. Dice un error, o sea, no manejada significa que no te va a dar muchos detalles, en realidad. No es una excepción como estas, pero que no está manejada. Entonces, add user tiene save changes, vamos a client repository, y en client repository usa save changes, bien, y luego también usa un método OK. Save changes ha funcionado en otros, pero no en este. Entonces vamos a ver qué ocurre. Bien, vámonos aquí a client. Aquí estamos en el if y vamos a añadir, vamos a ver, add user, return on action result, add user, client to add DTO. Este client to add DTO, de hecho, lo debe reconocer. Vamos a sí, lo está reconociendo bien. Ese no es el error. Client, creamos un client DB de mapper, su método map, client, que espera como parámetro el que entra por aquí, este cuerpo. Client repository añade una entidad, add entity, y este add entity vamos a ver que es entity framework, entity to add. O sea, es de llamar de entity framework al método add y lo que le pasemos por parámetros. No habría mayor problema con esto. Add entity, client de tipo client es, y va a ser client mapeado, que es client DB. Si esto retorna un booleano, entra por aquí. Si no, error al crear cliente. Entonces, déjame ver. En ambos retornan un string y voy a decirle cliente creado, por ejemplo, y vamos a tirar 1 y dice falló. ¿Por qué ha fallado esto? Si yo aquí estoy retornando un string, vamos a ver si entendemos. Vale, esto no falló y vamos a ver a tirar un post. De hecho, este client no lo voy a tirar porque eso es autoincremental. Vamos a ver si Mario García
23 años, tíralo, cliente creado. ¿Qué ocurre? Yo tenía aquí un lío con los IDs. ¿Por qué? Porque yo en el momento de estar tirando un ID, lo vas a entender cuando hagamos el select. Mario es el ID 5. Yo estaba intentando crear un cliente 3, un cliente 4, que eran los que borré, pero como esto es autoincremental, MySQL decía, o SQL Server en este caso decía, no, naranjas. Tiene que ser de un ID 5 para arriba. Bien, este es el tema que teníamos. De hecho, no retorres un string, retorna un action resolve. Y vamos a intentar, esto no le haga mucho caso de que falla porque es así, vuelve a refrescarlo. Bien, y vamos a tirar, tengo aquí una de swaggers abiertos, que yo qué sé. A ver, este es el último, el más refrescado. Ok, el más actual. Entonces vamos a tirar uno que sea... vamos a quitarle el client, porque es autoincremental. En realidad estamos tirándolo sin cliente, cliente y un string que sea de esta manera, 22. Y ahora sí debería retornar un eActionResolve, que es el 200, y este es el eActionResolve. Bien, un timestamp de la hora a la que se creó, 6 de mayo, pero no es la hora de España, ya te digo yo que no. Y por último, ahora sí, vamos a eliminar un usuario, a ver si esto lo hacemos bien a la primera, sin que haya ningún tipo de error. HTTP con un método HTTP que es delete. Quiero estar diciéndole delete user. Y claro, esto tiene que estar esperando un client ID. Bien. Entonces vamos a también decirle que esto va a ser con eAction result. Y se va a llamar delete user. Este delete user, como hemos dicho, espera un client ID, que es un entero. Ok, y como puede ser que este cliente lo encuentre o no lo encuentre, entonces vamos a decirle cliente, la misma historia con esto, bien, pero con otro método que es getSingle. ¿Y el getSingle lo tenemos creado? No. Bueno, nos hace falta coger el getSingleClient. Mira, getSingleClient retorna este, vale. Entonces vamos a decirle que client db en camel case va a ser igual del repositorio getSingleClient, bien, y le vamos a pasar client by id o client id. Entonces, si este client db existe, quiero que este client repository, su método remove entity, o sea que remueva de la entidad que un dato que es de tipo cliente y que es clientDB, que es el cliente encontrado con este método a través de este ID en base de datos. Si este de client repository, su método setChanges retorna un true, quiero que esté retornando el eActionResolve, que es ok. De lo contrario, pero no hagamos como antes, pongámoslo aquí fuera, lancemos una nueva excepción que diga new exception error y opa, déjame cerrar aquí con punto y coma, y con esto ya terminaríamos nuestra API en modo Entity Framework. Error al eliminar el cliente con ID igual más en espacio más client ID. Ok, perfecto. Entonces ahora, venga, que todo salga bien, vamos al cliente 6, que es cliente-cliente. Sus datos obviamente no están bien, por lo tanto los queremos eliminar. Y vámonos aquí. Y vamos a decirle tira con el 6 y da un success. Y si nosotros nos vamos aquí, el cliente ya no está. Ok, perfecto. Hemos terminado el CRUD de la API en el segundo contexto en el que nos faltaba, el de Entity Framework
utilizando o desplazando gran parte de la lógica. Vamos a capitular todo lo que hemos hecho, utilizando gran parte o desplazando gran parte de la lógica para no cargar a este controlador. Si te fijas, se nos queda un controlador de 94 líneas. Hemos desplazado parte de esa lógica a ese client repository. Si te fijas, este método, que es el de encontrar getSingleClient aquí, lo hemos utilizado 5 veces. O sea, está bastante bien que hayamos generado un método que hemos reutilizado hasta 5 veces. Está bastante bien. RemoveEntity lo utilizamos una sola vez, pero no lo llevamos no lo llevamos aquí al controlador, sino que estamos descargando esa lógica aquí en el repositorio para que el controlador tenga una única responsabilidad. Bien, también lo mismo con addEntity. No sé si lo hemos utilizado alguna otra vez, creo que es solo una, sí, pero de nuevo también estamos descargando parte de esa lógica del controller en un repositorio. Recuerda, ese repositorio extiende de una interfaz donde todos estos métodos los vas a tener que estar declarando. También recuerda, por si algo te falla, que si tienes algún tipo de error con esto, tienes que estar declarando el scope del repositorio, poniendo el tipo, que va a ser la interfaz, y la propia clase, que es el repositorio, en el program CS. Ok, bueno, esto ha sido todo. En este curso, en este laboratorio de .NET en el que estamos creando una API. En el siguiente vídeo, en la tercera parte, vamos a securizar esta API y vamos a crear un out controller con JWT y mucho más. Así que si te gusta todo esto, dale like, suscríbete, porque .NET la verdad que lo está partiendo y son muchísimas las vacantes que hay para .NET. Bien, entonces, fórmate, no pares de aprender y nos vemos en la siguiente.